Partido Acción Nacional que fundó Gómez Morín con visión tradicional fue un partido de postín. De su historia seré breve. Nació contra el cardenismo en 1939 y en pleno auge del fascismo. Decían sus intelectuales que su pasado era blanco, pero el PAN tenía ideales cerca de Hitler y Franco. Años y años denunciaron fraude electoral del PRI, pero un día se acostaron con Salinas. Yo los vi. En los tiempos de Salinas, el PAN se alió con el PRI y el Ceballos en Los Pinos, que nunca se alía de allí. PAN y PRI se hicieron socios en tiempos neoliberales. Hicieron muchos negocios. Fueron socios principales. Juntos fundaron el PRIAN y saquearon un montón. Vivieron como un sultán, desfalcando a la nación. Cual si fuera un match de box, de esos que son arreglados, el cedillo dejó a Fox en un business muy pactado. Y la corrupción aplaude, tan solo de recordar que se pudo perpetuar el PAN solo con el fraude. Fox, cuando era presidente, en un fraude muy cabrón, nos impuso a Calderón del modo más indecente. Y Felipe Calderón terminó de hundir el barco, nos metió de sopetón en su guerra contra el narco. Y Genaro García Luna y su hermana, la Cocoa, hicieron una fortuna con la tuta y Sinaloa. De los méritos del PAN, yo les puedo citar varios. Entre sus logros están el cartel inmobiliario. Hoy dice Acción Nacional que se cambia y se renueva. La han de estar pasando mal, han de estar que se los lleva. Si no cambian de patriarcas, ni principios ni programa, eso es puro melodrama. Solo están cambiando marcas, eso es vil simulación. Y se nota desde lejos que los mismos transazón piensan que somos pendejos. Tienen buena promoción, van a rifar un iPhone. Libertad, patria y familia y un iPhone al que se afilie. Libertad, patria y familia y un iPhone al que se afilia. Libertad, patria y familia y un iPhone al que se afilia. ¡Ay, naranjas! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tranquilo. Estoy leyendo este libro. Pero es un libro crítico. ¿Ah, no es un manual? No, no es un manual. Es que creía que era un manual de autoayuda. No, para nada, no, ya quítate eso. Está bien, sí, Oye, es cierto. Luego del fisgón, pues ¿cómo lees estas cosas? ¿Cómo lees eso? Oye, pues ¿Por qué estás así? ¿Por el relanzamiento del PAN? Fue el lanzamiento del PAN. Vamos a hacer ahorita el relanzamiento de Rapé. Sí, vamos a quitarle todo esto. Y por cierto, ya llegó el invitado, ¿ya está tocando? no, Vamos pues, a háblale. ver. Álvaro Delgado. Tanto tiempo sin verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gusto saludarte. Otra vez, señor. Otra vez, niño. Muy bien. Pásale nomás. ¿Dónde? lugar? Aquí. Va. ¿Cómo has estado? Muy bien. Gracias por la invitación. No, pues cómo no. Les voy a bajar el rating. Tú que eres experto en el PAN. Qué feo ser experto en el PAN, ¿no? Oye, sí. No, No, es divertido. es divertido. Es entretenido. No te aburres. Sí. No, pues traje este libro justamente porque es un libro de 2007 y le titulé El engaño, prédica y práctica del PAN, porque ese es el sustento, el fundamento de este libro. Ya va para 20 años que lo publiqué. ¿Y qué ha pasado en 20 años? Pues han pasado muchas cosas. Un ascenso primero en el 2000 del PAN y un declive hasta lo que hemos visto en los más recientes días, un relanzamiento, ¿no? O sea, lo escribiste un año después del fraude electoral de Sí. 2006 que impuso a Felipe Calderón, Sí. cuando el PAN no pudo, después del gobierno de Fox, mantener o convocar a la gente para que votara por el PAN otra vez y tuvo que hacer un fraude. Tuvo que ser un fraude que todavía hay quienes lo niegan, cuando hay abundantísimas evidencias. Aquí viene, por eso lo llamo el engaño, aquí viene abundantísimas evidencias del fraude electoral del 2006 y del fraude que ha sido el PAN. Los panistas siguen manejando la idea de que el fraude de 2006 de Calderón es uno de los mitos fundacionales de Morena. Es decir, a mí me parece increíble que obradorismo, manejen... ¿no? Del obradorismo. A mí me parece increíble que manejen eso. Cuando sí, yo creo que es el fraude más documentado de la historia moderna. Sin duda. Además, no solamente es el fraude más documentado, sino que fue una elección
que ya con las irregularidades se dio por el 0.45%, ¿no? Una cosa... 0.56. 0.56%. Es un chiste. Es decir, es nada. Y, sin embargo, ellos siguen construyendo este tipo de narrativas una y otra vez. Ahora, yo entiendo que el PAN se está relanzando y es muy curioso, bueno, sabemos que el PAN se está relanzando, es muy curioso porque sigue las lógicas del mercado neoliberal. Es decir, no es un relanzamiento de fondo, no están haciendo un planteamiento de programas, básicamente están haciendo rebranding. Están replanteando una marca, están relanzando una marca, están relanzando un partido como si fuera una marca. ¿No es así? Cambiaron el logo. Es lo único que hicieron realmente. Y el lema. Y el lema, Que es muy peligroso. importante. Porque era por una patria ordenada y generosa. Ajá. Y ahora es un lema Pues, totalmente fascista, ¿no? Dios, patria, yunque. Sí, claro. Es que esa es la frase de la organización secreta del Yunque. Yo creo que es un relanzamiento de la corrupción. De plano. Sí, porque el problema del relanzamiento del PAN no es solo político, ideológico, es ético. Claro. Entonces, y yo creo que ese es el principal tema que tiene que ver con el PAN. Hoy, y desde hace mucho tiempo, el carácter corrupto del Partido Acción Nacional. Por eso no plantean absolutamente nada. Nada nuevo. Ya no digamos de un plan alternativo de nación o un proyecto de nación haciéndolo explícito. No plantean absolutamente nada sobre cómo combatir la corrupción. Para empezar, la propia y luego la corrupción del país. Y yo creo que esa es la característica principal. Sí, podemos analizar si efectivamente hay un relanzamiento ideológico, y sí lo hay. Es un partido de derecha que siempre ha sido de derecha, se ultraderechiza, sí, porque es también su naturaleza, su naturaleza ultraconservadora. Y diría una cosa más, un compromiso radical no solamente con la corrupción, sino un compromiso radical con los grandes intereses nacionales y transnacionales. Yo creo que lo que representa este relanzamiento del PAN es perfectamente acorde al propio proyecto que Ricardo Salinas Pliego también esboza. Y el propio proyecto que Claudio X González impulsa. Pues no es fortuito que haya estado presente Claudio X González en este relanzamiento del PAN, como tampoco es fortuito que haya estado presente con un mensaje uno de los obispos más ultras de México, del episcopado, que es el obispo de Cuernavaca, o tampoco es fortuito que Enrique Krause haya enviado un mensaje, porque es el ideólogo, uno de los ideólogos de la derecha en nuestro país, y finalmente el mensaje de Lorenzo Córdoba, que es pues otro emblema del PRIAN, porque el relanzamiento del PAN es también el relanzamiento del PRIAN. Perdón que me haya extendido. María Aznar. Exactamente. Y Aznar. Esa es la que a mí me preocupa porque ya es un vínculo. No te preocupes. Híjole, es que con esos No, cuates. O sea, no. ¿Sabes qué hubiera sido más coherente para el relanzamiento del PAN? No la presencia de José María Aznar, sino la presencia de Santiago Abascal, el líder de Vox. Exacto. ¿Tiene sentido la presencia de Aznar como uno de los líderes principales del Partido Popular, con el que el PAN ha tenido, digamos, una identificación histórica? El Partido Popular es el partido del franquismo, heredero del franquismo. Es el PAN español. El Vox surge del Partido Popular. Antes de que hubiera Vox, los que hoy están en Vox estaban en el Partido Popular, que siempre ha sido la extrema derecha española. Entonces, quizá por coherencia hubiera sido mucho mejor invitar a Santiago Abascal
que Aznar. Pues Sí, igual pero es muy invitaron, chistoso pero no porque, sí, pero es muy chistoso porque para lo que ha servido Vox es para llevar al PP más a la derecha Sí. todavía. Esa es la finalidad concreta política dentro del espectro. Pero fíjate, tú decías que cambió el lema del PAN. Antes decía por una patria ordenada y generosa. Yo creo que decía ordeñada. Ya cuando la acabaron de ordeñar decidieron cambiar el lema y lo cambiaron por este que es interesante, que es patria, familia, libertad. Efectivamente, el Yunque tiene un lema similar, pero el tema de patria, Dios, patria y familia es un lema fascista clásico. Es el de Mussolini. Sí, por y fíjate que supuesto. es chistoso porque lo cambian, aquí Dios cambia por la libertad. Y fíjate, por supuesto que la libertad es un valor importante, pero lo que estamos viendo es que los libertarios se han tomado ese valor, lo han secuestrado como si fuera suyo y han desvirtuado totalmente este valor. Es decir, la libertad, hasta donde yo la entiendo, por supuesto que es un valor fundamental, pero en la Revolución Francesa era libertad, igualdad, fraternidad, y era considerada una tríada de valores. La libertad sin la igualdad y la fraternidad es el horror. Es la libertad del individuo, es la libertad del monarca, es la libertad del rey, es la libertad del oligarca. ¿Eso es lo que están planteando? Sin duda. Okay. Yo creo que no deberíamos extrañarnos tanto de este relanzamiento del PAN. Yo diría ni siquiera de su propio logotipo, su emblema, que es lo que yo he visto que ha generado más deliberación. Yo celebro, sí, y lo digo como lo digo todo, muy en serio, que estemos hablando del PAN. Hablar del PAN es hablar de realmente qué es lo que le propone a los mexicanos. Y yo por eso insisto en puntualizar en que es el relanzamiento de la corrupción, que se ha presidido el Partido Acción Nacional a nivel nacional hoy por un personaje emblemático de la corrupción, no solamente de la corrupción inmobiliaria, como jefe del cártel inmobiliario, sino un emblema del clientelismo político electoral, primero al interior del PAN, porque él afiliaba corporativamente a militantes hasta vendedores ambulantes. También el clientelismo político, justamente jalando, por ejemplo, el comercio informal. Y luego el tema del propio cártel inmobiliario, los grandes negocios que en la Benito Juárez y en las alcaldías que gobierna el PAN y ha gobernado, pero también en otros estados, en Chihuahua, por ejemplo, en Guanajuato, en Querétaro. Es decir, el PAN está asociado a la corrupción ya tanto como el PRI está asociado a la corrupción. Por eso el PRIAN no es cierto que haya desaparecido. No. Hay un replanteamiento del PAN porque ahorita es lo que le conviene y porque está preocupado el PAN porque el sector, el votante ultraconservador, lo sancionó por haberse aliado también con el PRI y con el PRD, con los abortistas, por ejemplo. Lo que hace el PAN es ir a recuperar ese electorado, lo cual no significa que va a dejar de hacer alianzas con el PRI. Con quien se necesite. Con quien se necesite. Y yo creo que, una vez más, el tema es que no los une el amor, sino el espanto. Oye, Álvaro, yo tengo la impresión, y no es tampoco muy extraño ni muy sorprendente, que este reposicionamiento del PAN hacia la extrema derecha tiene mucho que ver con que en otros países la extrema derecha está llegando a posiciones de poder muy importantes. Lo vemos en Italia y lo vemos ya mucho más cerca en Argentina y en Estados Unidos. Incluso, el nuevo lema pues, es muy parecido a lo que grita Milei como orate. Ya nada más faltó decirles viva la libertad, zurdos de mierda, ¿no? Gritarlo. O sea, ya. Porque no sé si creen que como está haciendo o como fue exitoso en estos lugares, lo va a hacer en México. ¿Qué posibilidades hay
de que en México esta posición del PAN sea exitosa. Es una preocupación que tiene desde hace tiempo un sector de los mexicanos. ¿Qué tanto puede haber en México un proyecto ultraconservador que gane? Yo creo que en un lapso importante no va a ocurrir, por muchas razones, en particular porque hay una historia inmediata que no le beneficia a ese proyecto. Ni siquiera con un personaje como Ricardo Salinas Pliego, que tiene es un émulo de Milei, de manera particular. Quisiera ser un émulo también de Donald Trump, hasta por razones de edad y por ser también un junior, un heredero de una fortuna. Pero yo creo que podrían inclusive aliarse, pero no tienen la potencia para poder triunfar. Por ejemplo, en lo más inmediato, ¿cuándo? 2030. 2030. Yo no veo que pueda ser potente una candidatura presidencial, incluyendo la de Ricardo Salinas Pliego, el PRI, el PAN y hasta el Partido Movimiento Ciudadano. No lo veo. Los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, van a apoyar a un personaje como Ricardo Salinas Pliego, que ya no solamente no paga impuestos o los que adeuda desde 2008, sino que insulta a las personas pobres. Yo no le veo que eso tenga futuro, lo cual no significa que no pueda tenerlo más adelante con otro personaje y con una posición muy radical. Y eso tendría que combinarse, por último, con un fracaso de Morena y sus gobiernos. Eso sí se puede dar, por supuesto. Sí. Ahora, yo sí creo que hay razones históricas de corto plazo y razones históricas de largo plazo. Normalmente en los países que tuvieron revoluciones sociales, como Rusia o como México, la ultraderecha tiene poco margen de crecimiento. Y la ultraderecha en México siempre ha sido una fuerza latente, siempre ha sido una fuerza importante, sí, pero nunca ha tenido realmente la opción de llegar a poder. La coyuntura es lo que les ayuda. Le ayudó al PAN en el año 2000 el ascenso brutal del neoliberalismo en el planeta. Entonces yo sí creo que se están subiendo, se están queriendo subir a esa derecha, ¿no? Claro, no sé, pero había llegado. No, pero es una derecha... Sí, fue una derecha muy fea, sí. Pero es una derecha que se tuvo que disfrazar Exacto. de otra cosa. Claro. Sí, no es la ultraderecha ya abierta como ahora. Como ultraderecha ahora abierta no hubiera llegado. ¿No? Yo quisiera, ahorita que regresemos del corte, porque vamos a un primer corte, hablar de la historia, ¿no? De los principios. Tú hiciste un libro muy importante, aquí traigo el de Ríos, que recomiendo mucho, de los panuchos. Pero vamos a un corte de estación, no sin antes ver a Cintia Bolio y la Chamuca, y regresamos. Querido electorado, hola. Ya tú sabes que el humor salva y el terror también. Bueno, el terror cinematográfico. Y si perteneces a quienes viven y aman el sincretismo y lo transcultural de estas otoñales épocas, entonces esta breve pero incompleta pasarela de monstruos es para ti. Empezamos con el facho que por naranja quisiera ser el Pumpkin King o Rey Calabaza Trump, pero que merecidamente ha ganado el título de Caca King por el clan y por obvias razones, que van de la persecución de migrantes a la alimentación del racismo de sus agentes cocodrilos. Cuando cae la noche imperialista, eso sí, se convierte en Nosferatoil. Y junto a su yerno Achichincle J-Rod el excavador, vuelan vampíricos y vampirados con el plan de hincar los colonizadores colmillos en Gaza y en Groenlandia y en nuestro Golfo, esquina con Venezuela. Por cierto, la antibolivariana y pro-vendepatriana María Corina, su Renfield, premio innoble,
debería ser premio tapete, pues su amo aún no le cumple con invadir su patria, pero ya está organizando la venta garage con mucha alegría y nada de vergüenza. Otro que podría sentir alegría si tuviera algo de humanidad es Bibi Netanyahu, que no respeta pausas a su rutina, es tan genocidiopera, y que cuando no está exterminando al pueblo palestino, está exterminando la autodeterminación de las bolas de Nosferatoil. Pero la mejor política exterior es la interior. Ahora veamos al hombre invisible y secretario de Relaciones Exteriores, Juanra de la Fuente, que cuando Israel secuestró a la delegación mexicana de la flotilla global Sumud en aguas internacionales cerca del Mar de Gaza, brilló por su ausencia. Aquí, el sueño de la sin oposición produce monstruillos, como la momia narcotelevisora o el zombie X, autodenominados ciudadanos, pero de coraza conservadora y que aspiran a envolver a la respetable audiencia y sorberle el seso al pueblo con fines electoreros. Recientes fines electoreros y sin coalición anuncia el nuevo pan de muerto. Querido electorado, divorcio y botana muy ad hoc con las celebraciones, que del prianismo está nuestro México bien curado de espanto. Chaito. Y seguimos aquí en Chamuco TV, estamos platicando con Álvaro Delgado. Oigan, yo me quedé pensando una cosa, con esto de que si los gobiernos de ultraderecha tienen oportunidad de gobernar en México, y me quedé pensando si no ya gobernaron en México. Yo me pregunto, ¿Felipe Calderón no fue un gobierno de ultraderecha? Mira, yo creo que él era ultraderechista, pero yo creo que no pudo hacer todo lo que quería hacer. Pero sí fue de ultraderecha. Él sí, pero no pudo, quiso dar su batalla cultural, no ganó imponernos la narrativa de la cristiada, quiso hacer su reforma petrolera, él no la logra. Es decir, si es ultraderecha, sin duda, sí, pero es una ultraderecha que es acotada, entre otras cosas, por la sociedad. Claro, por la sociedad, fundamentalmente. Pero ¿qué más de ultraderecha puede ser un gobernante, todavía diría yo, más de ultraderecha que el propio Fox, que era un inútil? Sí, Felipe Calderón, sin duda, la característica de la represión, la característica de la guerra, es decir, la muerte. Así es. Así es. Felipe Calderón es efectivamente un ultraderechista y ya hemos sido gobernados en México por otras expresiones de la ultraderecha del PRI, como Gustavo Díaz Ordaz. Sí. ¿A poco no fue de derecha Carlos Salinas de Gortari? Hombre, por Ernesto supuesto. Cedillo. Claro. Es decir, los presidentes de derecha que ha tenido México son del PRI y del PAN. No es cierto que sea solamente el PAN, el partido conservador. El PRI se derechizó de una manera muy radical en la etapa neoliberal. Y Se radicaliza la derecha primero con el macartismo y después con el neoliberalismo. sí, en efecto. En los dos periodos. Eso tiene posibilidades de triunfar en nuestro país, que es lo que deberíamos también estar discutiendo. Claro que tiene posibilidades. En la medida en la que pues hay democracia, Claro. pues en esa medida puede el electorado mexicano en una mayoría darle respaldo a un candidato, vamos a suponer a Jorge Romero, que es muy carismático. Uy, sí. Clavillazo. Pues más o menos. Pero vamos a suponer
¿Puede en un momento dado un candidato del PAN o del PRI, más del PAN, concitar el respaldo de los ciudadanos? Pues sí, porque por eso estamos en una democracia. Hoy es viable, pensando en el 2030, pues se ve muy remoto. Pero yo pienso que es muy importante que estemos discutiendo este relanzamiento del PAN, que tiene evidentemente el propósito de impulsar una agenda que no dice, porque una de las características de la derecha y del PAN pues es la hipocresía. Sí, claro. Lo quieren disfrazar, no con mucho éxito, de patria, familia y libertad, porque ellos lo han también, bueno, ellos y el fascismo en su historia han asociado, por ejemplo, a la familia a la derecha. Y ese es un error de la izquierda, dejarle la familia a la derecha. No, la familia es una parte fundamental de la izquierda a partir de que a esa familia, con nuevos derechos, se les debe garantizar salud, educación, esparcimiento, una vida digna. Y en ese sentido hay que arrebatarle a la derecha también el concepto de familia y de familias en nuestro país. Por supuesto, y ese fue uno de los debates que dio López Obrador. Ahora que hay una cosa muy curiosa, porque ¿quién ha agredido más a la familia? A la patria y a la libertad. Y a la patria y a la libertad. Pues a la patria lo vemos casi todos los días con los llamados de estos personajes de ultraderecha y connotados panistas pidiendo la invasión. La intervención de Estados Unidos. De Estados Unidos es increíble. O sea, ¿de dónde y a la libertad, es decir, los panistas ejercieron gobierno de censura, y a la familia también, porque congelar los salarios, como los congelaron los panistas, es una agresión a la familia, perdón. Así es. ¿no? Sin duda. Con pretextos macroeconómicos. Eso A es la una patria, agresión. no Sí, es claro. entregar los recursos Sí, por naturales, supuesto. los recursos de la nación soberanía. a particulares. Sí, claro. Pues eso es justamente destruir, atentar contra la patria y la libertad misma. Una guerra declarada como la de Felipe Calderón, por supuesto que atenta contra la libertad y las libertades en todos los sentidos, incluyendo la libertad de expresión. Claro. Bueno, ese acuerdo de vergüenza de medios, de periodistas, de patrones, para ocultar la violencia con Calderón, pues eso es un atentado a la libertad de expresión. A la libertad de información. Y el derecho a la información de los mexicanos. Derecho a la información. Fíjate, es muy curioso porque la derecha en todo el mundo se ha apropiado del término de patria. Aquí en México no, por las luchas sociales, por la historia de las luchas sociales en este país. Aquí el término patria está muy asociado a la Revolución Mexicana, a la lucha de Juárez, a la lucha por la independencia. Esa yo creo que la tienen más o menos perdida. Pero la de familia sí la tienen. Es decir, en lo de familia tienen mucho terreno. Claro, avanzado. porque el concepto de familia y el concepto de libertad, ellos lo manejan de una manera distinta. La familia es una familia heteropatriarcal, ¿no? Sí. Y en libertad, pues ya dijiste, la libertad del individuo, como dijo López Obrador, la libertad del zorro en el gallinero, ¿no? Esa es la Que eso es lo libertad que y es la familia que ellos defienden. Salinas Pliego. Pliego cuando habla de que haya menos Estado. Exacto. Pues sí, pues obviamente la derecha quiere un Estado pequeño que solamente garantice los privilegios de los que gozan las élites. Entonces, por eso yo creo que da oportunidad el relanzamiento del PAN a hablar también sobre los dos grandes proyectos de nación que existen en nuestro país. Claro. En ese sentido, es importante hablar de los dos proyectos, el proyecto conservador del que forma parte el PAN, pero es la coalición de intereses que representan el PAN, el PRI, los nuevos partidos que van a aparecer. El propio Partido Verde es una expresión partidaria de la derecha mexicana que ahora, por conveniencia, está con Morena. Entonces, esa alianza del Partido Verde con Morena va a durar mucho. A lo mejor resulta que es el Partido Verde el que postula a Ricardo Salinas Pliego. Sí, claro. Porque ahí está el nivel de influencia y de personeros que tiene Ricardo Salinas Pliego en el Partido Verde es inmensa.
No, pero el Partido Verde va a postular a quien sepa que va a ganar. Exacto. Sí. Sí, Así de sencillo. No se hace güey. Oye, hay un tema que mencionas mucho, que es la corrupción. Es básicamente el sello de la casa Sí. del PAN. ¿Podríamos hacer un recuento del expertise en corrupción del presente para atrás, inmediato, para que la gente no se lo olvide, Y no básicamente? olvidar el tema de este muchacho que está prófugo por acusado de haberse corrobado 900 kilos de cocaína. El hermano por de ejemplo. Santiago Taboada, Por Hermano de Santiago Cortina. Taboada, increíble. Por ejemplo. No se habla de eso no aparece en los medios, no Exacto. aparece en la prensa y es un mega escándalo. Sí, es que por eso yo insisto, subrayo, que el PAN es corrupción. Sí. Más que otra cosa, ya. Sí, es ideología muy ultraderecha, por supuesto, pero es fundamentalmente la característica principal del Partido Acción Nacional hoy y desde hace un buen rato es la corrupción. Y eso la también es una herencia virreinal, ¿eh? Ah, sí. Sí. Viene de allá. Sí, y la corrupción no es solamente en los gobiernos de Fox Sí, ¿no? y de Calderón. Está presente en Guanajuato, que es su actual Bastión. santuario, donde Carlos Salinas les regala el Estado en 1991 y lo han gobernado hasta ahora, y donde se expresan justamente el proyecto conservador que representa el Partido Acción Nacional, con una corrupción brutal que en buena medida explica la violencia Así es. estructural que ha tenido Guanajuato de manera notable desde el 2006. No quiere decir que no hubiera antes del 91 al 2006 violencia, pero se fue recrudeciendo precisamente en la medida en la que se fue corrompiendo el Partido Acción Nacional. No es fortuito que uno de los gobernadores del Yunque, Oliva, haya justamente hecho un fraude en Guanajuato contra López Obrador en 2006. Y luego ponga a un procurador que luego se convierte en fiscal y que dura pues todavía hasta este año que renuncia. Y es el punto de partida, 2006, que la violencia se incrementa de manera exponencial en Guanajuato, al mismo tiempo que sí hay instalación de empresas con sueldos miserables, con el crecimiento de la pobreza a niveles inauditos en la principal ciudad de Guanajuato, que es León, es decir, lugares de extrema pobreza en León, Guanajuato, donde hay una sola preparatoria pública. ¿Cómo crees? Durante décadas, una sola preparatoria pública en León, Guanajuato. ¿Por qué? Porque el auge de la educación privada de los gobiernos del PAN fue esa. ¿No tienes dinero? No puedes tener acceso a la educación. No puedes comprar tu educación. Y un elemento adicional, el peso de la Iglesia Católica, la influencia, y no solamente la influencia, prácticamente gobernando Así es. en los planes de estudio. Exactamente. Eso me parece muy Yo creo que peligrosísimo. Guanajuato, si uno revisa Guanajuato, ese es el emblema, el ideal de la derecha, la extrema derecha mexicana en nuestro país. No quiero decir que no haya otros estados donde la derecha no sea así. no sea así. Sí, sí, lo sé. Pero Guanajuato Es puro. son más de 3 décadas de un mismo modelo que está tronando también porque ya mostró sus límites. No hablaban de guanajuatizar el país en tiempos Bueno, de eso lo por dijo supuesto. Germán Martínez Cázares Sí. cuando fue a visitar a Vicente Fox a Guanajuato, y hay que guanajuatizar México, él como presidente. Y era bueno no que no solamente, no significaba ganar electoralmente, significaba instaurar un Este proyecto con la agenda de la Iglesia Católica, Así es. por una parte, con los privilegios al sector privado, con educación solamente para el que pueda pagarlo, con salarios de hambre, con toda la parte más negativa, incluyendo
la corrupción, evidentemente. La corrupción, que por eso, insisto, es la característica hoy principal del PAN. Parece que no debería sorprendernos, pero nos sigue sorprendiendo. Ya hablaste del caso del propio presidente del PAN, Jorge Romero, pero hay otros casos de panistas connotados que ahí están, en primera fila, ¿no? Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca. Estos personajes, ¿cómo es posible que sigan siendo unos activos Roberto del Gil PAN? Suárez. Bueno, voy a hablar de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca es otro, digamos, representante nítido de esta derecha profundamente corrupta. No es solamente sus vínculos con grupos organizados, incluyendo el asesinado huachicolero Carmona. Si lo apoyó en su campaña de gobernador. Bueno, no. La corrupción se expresa a partir inclusive de cómo asigna contratos el gobierno de Cabeza de Vaca a los panistas, a sus amigos. A ver, yo publiqué, todavía cuando trabajaba en Proceso, un contrato de 26 millones de pesos para el secretario de la Función Pública de Felipe Calderón, Salvador Vega Casillas. 26 millones de pesos supuestamente para revisar cuentas públicas. Esa es corrupción. Sí, claro. Eso es corrupción. Y si le paga a Roberto Gil Suárez 25 millones de pesos, ¿para qué? A su despacho. No, pues que para defenderlo. Es un dineral, eso es corrupción. Entre otros contratos, lo mismo pasa en Guanajuato, pero es Cabeza de Vaca, que hoy está escondido allá en Estados Unidos, es cualquier cantidad de gobernadores, todos los gobernadores del PAN, sin excepción, involucrados en la corrupción. El que murió en el helicópterazo, Moreno Valle, otro corruptazo. Otro corruptazo. Dígame a quién no. Diego Fernández de Ceballos. Bueno, Pero él no fue gobernador. No, pero... No, pero de los líderes. Es uno de los líderes. columnas vertebrales. Sí, claro. Por eso yo digo, es la corrupción. Santiago Krill, que ahí estaba Santiago en el Krill. relanzamiento. Santiago Krill. Xochitl Gálvez. No, ¿verdad? Chin. Perdón, estoy pensando, estoy de ¿Quién verdad haciendo un esfuerzo por ¿Quién encontrar... No, es que aquí el dato es, ¿quién no es de los dirigentes? Mauricio Tabe. No, ¿verdad? Tampoco. No. ¿Tabuada? No, tampoco. Pero no, tienes razón. Es decir, Tienes razón. y no estoy hablando porque tenga antipatía. No, Son yo los lo he hechos, ahí está. acreditado. En este libro, voluminoso que ya está descontinuado, vienen muchos casos de corrupción. Y no solamente es la corrupción política. A ver, Josefina Vázquez Mota. Hombre. ¿Cuántos millones Sí, claro. y millones y millones le aceptó a Enrique Peña Nieto? ¿Qué autoridad puede tener una mujer que recibió millonadas para hacer con ese dinero lo que le diera la gana? ¿Gastó todo de manera en los migrantes? Por eso, ¿Tú también el que me tienes digas, dudas? ¿vale? ¿También tienes dudas de que lo gastó en los migrantes? No, bueno, ya me extendí. Vamos a un corte, el último corte de estación y regresamos. No se vaya, ya se puso bueno. Esa mujer sí.
Y seguimos aquí en el Chamuco TV platicando con Álvaro Delgado, todo un especialista en el pan. Bueno, también aquí mi compadre. Sí, cómo no. Pero, a ver, yo soy un humilde juntaletras, nada más. Yo ni siquiera. Pintamonos. Oye, a ver. A ver, ya para este último bloque, en resumidas cuentas, ¿cuál es el proyecto del PAN? O sea, De este nuevo pan que viene a revolucionar. ¿Verdad? ¿Cuál es la ¿Más esencia corrupción? de impunidad? ¿Más corrupción? Más corrupción. Robar. ¿Por qué esa falta de fe en este relanzamiento? A A, ver, lo mejor viene con toda la buena intención. Tú dime qué ofrecen. Pues un logo nuevo. Unos iPhones. Van a abrir sus Un iPhone. candidaturas a la sociedad civil. Tampoco sí. No, y permiten que cualquiera ya se registre al PAN, cosa que antes no pasaba. No. Si antes si hace 2 semanas nos hubiéramos nosotros querido registrar al PAN, no nos aceptan. podíamos. Ah, no, ¿por qué? Porque tenían toda una serie de Filtros. reglas muy estrictas. Dicen que tienen una lista de espera de 30,000 gentes. Dicen. Pero vamos a suponer que efectivamente, Ajá. sí, porque estaba en la medida en la que no había afiliaciones, en esa medida podía estar en riesgo el registro Así es. del PAN. Sí. O sea, yo apenas revisé ayer el padrón. De lunes al día de ayer, 200,000 no, 300. De hecho, tengo el dato. 318,000, ¿no? Porque también Son como me... 318,000 más o menos. También me... Tú lo tienes claro. Sí, bueno, lo vi el otro día. Pero Álvaro, 318,000. O sea, yo apenas revisé el padrón del PAN. Ahí ayer tenían 318,799. Eso. Ajá. Es decir, y me la paso monitoreando, observando a los panistas, porque el PAN, como todos los partidos políticos, son entidades de interés público. Así es. No, independientemente de que simpaticemos o no con uno o con otro, pues yo creo que es importante estarlos observando y también para ver qué ofrecen y qué no ofrecen. ¿Qué proyecto ofrece el PAN a los mexicanos? Por lo pronto, en su relanzamiento no dijo nada. Si uno se atiene al discurso de Jorge Romero, no hay ni una sola idea. No, son proclamas. No hay una sola idea de país. No hay una sola idea de sociedad. No hay una sola idea específicamente sobre corrupción, sobre desigualdad, sobre pobreza. Sobre políticas públicas, nada. Nada. No lo hicieron durante la campaña del 2024. Entonces, por eso yo digo, ¿cuál es el proyecto del PAN? Pues es más corrupción, robar más. Oye, te estás exagerando. No, pues uno ve cómo gobiernan en los estados, en Querétaro, por ejemplo, o en las alcaldías. Y uno ve que al final de cuentas podrán decir, es que entregamos nuestras cuentas muy bien, no nos robamos el dinero. El negocio ya no está en sacar el dinero público. No. El dinero está en la asignación de contratos Así es. Ahí está a el los negocio. amigos. Ahí está el negocio. Y por eso Este el negocio. cartel inmobiliario. Entonces, sí podrían perder el registro por falta de quórum. Yo creo que ahorita no. ahorita no. Ya ahorita no, porque el mínimo es 260,000. 260,000. Y ya tienen... Ya 318 Sí. ya es bastante más. Sí, ¿qué pasa si el PAN, por ejemplo, pierde su registro? Los bienes que se haya, si es que en la hipótesis de que pierde el registro, difícilmente va a encontrar algo el interventor, ¿no? Pero dice en los principios, en el estatuto del PAN, que los bienes del PAN sin registro se van al patrimonio de la UNAM. Ah, mira. Sí. Ese es un poco de los que se sienten orgullosos los panistas. Sí, claro. Porque además Gómez Morín Es una fue herencia de rector Gómez de... Claro. No, es una herencia de la UNAM. Gómez Morín. Ese Exacto, artículo sí. seguro lo puso Gómez Morín. Sí, por Eso es- supuesto. Eso está claro. Oye, Álvaro, dices que para el 2030 ni de chiste. Pero yo creo que el PAN tiene su mirada puesta en 2027 y en la Ciudad de México. Yo creo que quiere repetir lo de 2021, Sí. que es ganar por lo menos la mitad de la Ciudad de Sí, México, sí. si no es que más, porque fue un gran triunfo en ese momento. Sí. Y sí fue un gran golpe Sí. a la jefa de gobierno en ese momento y a Morena en general. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? Eso, ahí sí hay más posibilidades
de que la derecha gane en la Ciudad de México que gane en el país. Sí, eso se van a combinar muchos factores. Un gobierno que no responda a las expectativas de los capitalinos, el que encabeza Clara Brugada, o alcaldías, por una parte. Por otra parte, si efectivamente logran articularse toda la derecha, como volverán a hacerlo, no tengo duda, en el 2027 Así es. y sobre todo en el 2030. La Ciudad de México es vulnerable y es eventualmente conseguible para la derecha. Y claro, esa va a ser su principal apuesta porque es el paso previo a buscar la presidencia de la República. Por eso era muy importante ganar la Ciudad de México con Taboada, porque Taboada de esa manera podía impulsarse a ser candidato en 2030. Pues no les alcanzó. Y yo creo que como ninguna otra entidad les importa mucho la Ciudad de México. Y hay varias gubernaturas en juego también. Bueno, en el 2027 son 16. Es la mitad del país. Así es. Si efectivamente logran ganar una adicional, vamos a pensar en Nuevo León, unidos el PRI y el PAN, que se van a unir, no tengan duda, ¿eh? El PRI ahí está, va a ocurrir. O pienso en alguna otra entidad. También ahí Morena tiene un planteamiento estratégico, arrebatarle otra gubernatura al PAN. Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro. Pero yo creo que fundamentalmente se van a concentrar aquí en la Ciudad de México. Sí, pero eso tiene toda una lógica porque aquí este es el centro político del país y cualquier movimiento importante que sea aquí repercute obviamente en el resto del territorio. Y hay una gran clase media. Y hay una clase media muy importante y aquí además ya tuvieron un éxito importante en el 21, hubo un descalabro importante de Morena en el 21. Pues sí, todo eso está ahí. Y no solamente eso, es una coalición de intereses, Sí, no claro. solamente el PAN, digamos, como la fuerza electoral de una coalición de intereses que involucra a los medios de comunicación, Sí, claro. al sector empresarial acostumbrado a los negocios con el PRIAN. Es decir, en la Ciudad de México hay muchas características que permitirían una coalición encabezada por el PAN que pueda postular a alguien que utilice la Ciudad de México al ganarla como trampolín para la presidencial. O sea, por eso es importante que estemos hablando. Claro. Por eso es importante que estemos hablando y por eso la responsabilidad que tienen quienes gobiernan la Ciudad de México y el país para hacer las cosas bien, Sí. para no validar el discurso de que la corrupción no es del PAN, sino de Morena. En el PAN, su carta de presentación es que es robar más. Si no, ofrecerían algo diferente. Y obviamente esto puede atraer, por ejemplo, los ultras, la ultraderecha, que se alejó un poquito, porque el PAN no defendía el aborto. Así es. No le importa que sean corruptos. Claro. Nada más que Con tal de que... Pero que defiendan se la confi- vida, que se desde la confiesen. concepción hasta la muerte Que se natural. confiesen. Así es. Si van a robar, Así es. que se confiesen. Así es. Y ahí se cura todo. Y ahí se arregla todo. Porque corruptos, bueno, van a hacer a Roberto Gil Suart. A ver, va a ser diputado. Maximiliano Cortázar. Va a ser, en una de esas, Felipe Calderón Sí. va a ser diputado. O sea, se aborrecen, se detestan, pero se necesitan y son capaces de lo que sea para obtener un logro Una que les pregunta. Tú lo que estás tocando es muy interesante, es decir, es muy pública la fractura de las izquierdas. En todo el mundo la izquierda está fragmentada, está dividida entre pequeños grupos, tal. Y es raro que se unifiquen las izquierdas. Pero esas fracturas, esa división, también está en las derechas. Sí. Las derechas son muy fragmentadas en todo el planeta. Lo que pasa es que son más disciplinadas. Son más pragmáticas, porque finalmente
defienden los mismos intereses, entonces se cohesionan. Por eso, ¿qué diferencia hay hoy entre Ricardo Salinas Pliego y Claudio X González? Pues no hay mucha. ninguno. ¿Y quién denunció en su momento al cártel inmobiliario? Lo denuncia Margarita Zavala y Felipe Calderón. Sí. Sí, o sea, las corruptelas, por ejemplo, de Jorge Romero. Pero perfectamente pueden unirse. Ya Son muy salieron en la foto pragmáticos. Felipe Calderón y Jorge Romero. Y es muy relevante la fotografía de Felipe Calderón otra vez en la sede nacional del PAN. Así es. No iba a la sede nacional del PAN desde diciembre del 2017, cuando Ricardo Anaya le da una patada a Margarita Zavala. De hecho, renunció al PAN, ¿no? No es militante, ¿o sí es militante? No es militante No es del militante. PAN. Ni Margarita Zavala, Ni ni Felipe Calderón. No son militantes. Margarita Zavala le aventaron una diputación, que es la única triunfo que ha tenido en su vida. Sí ganó, nunca había ganado nada. Su marido es el que nunca ha ganado nada, pues por eso se usó fraude en el 2006. Pues sí. Pero lo que digo es, en la Ciudad de México se van a concentrar, Sí, claro. van a superar Todas las diferencias. sus diferencias. Puede haber algún ajuste de cuentas interno, por un asunto de interés personal de unos sobre el otros, pero los grandes intereses siempre se ponen de acuerdo. Así es. Sobre todo en épocas de elecciones. Sobre todo en Oye, épocas pero de en elecciones. ese sentido, ese corrimiento o ese afianzamiento a la extrema derecha es buena estrategia frente a querer ganar la Ciudad de México, porque la Ciudad de México sí tiene sectores muy conservadores, pero en general es más bien una ciudad progresista. O sea, no por nada Sí, está aquí gobernando desde el 97. del obradorismo. sí, pero también yo por eso menciono lo importante es que que hagan bien las cosas quienes hoy están en el gobierno, porque si por alguna razón hay una desilusión, no es que la gente se vaya a volcar a votar por la derecha. Claro, es que los que No votan por la votan. izquierda La gente van a se vaya dejar a de votar. convertir de Exactamente, ultraderecha. es que ese es el asunto. Es como en el Estado de México. Aguas con el Estado de México. Sí, claro. Yo no veo que esté haciendo un buen gobierno la ciudadana Delfina Gómez. Y ya Morena, que gobernaba, antes de la gubernatura, que gobernaba presidencias municipales, en 2021 fue arrasado. Sí. El problema se da sobre todo en las alcaldías y en los municipios. Porque la verdad es que tener cuadros que sepan gobernar es muy difícil. Sí. Entonces le pones a los cuadros que saben gobernar, los pones en cargos importantes, tal, y esos son los que los cuadros en los cuales se basan luego los triunfos de las izquierdas. El problema es a nivel local. Sí, porque además hay que entender las lógicas. ¿Cómo Morena ganó a partir del 2018 tantísimos cargos? Primero, integrar el gobierno federal implicó muchos cuadros se fueran al gobierno federal. Luego, gana gobiernos estatales. ¿Cómo integras gobiernos estatales? Y luego municipales. Y luego tienes que ganar algunos gobiernos no con gente de Morena. Sí. ¿No? También te jalas gente de otros lados. Por supuesto. Entonces, también es parte de un proceso que está en curso en el que se vayan generando servidores públicos capaces, no solamente honrados, sino capaces, especializados en los diversos ámbitos, hasta en la comunicación social, en cómo recoger la basura, en el llevar agua potable. Son muchas veces los municipios los que tienen esta responsabilidad y son los que son más criticados por los vecinos, porque finalmente es el primer contacto que tienen los vecinos con la autoridad. Así es, así es. Y yo digo, por eso el que estemos hoy platicando del PAN nos da también para platicar de quienes gobiernan en Morena. Sí, claro. Si no se ponen las pilas en Morena, pues la derecha se asciende. pueden pegar un susto muy serio. feo. Sí. Por supuesto. Los corruptos llegan, ¿no? Claro.
Y no porque la gente se vuelva de derecha, No. sino simplemente porque va a representar una opción. Sí, Pésima opción, pero una opción. sí, ahora también el PAN puede ahuyentar a un votante juvenil si está defendiendo, por ejemplo, una agenda muy conservadora. Claro. Esa es parte también de sus límites. Y puede ahuyentar a su votante religioso si no la defiende. También. Changos. Y últimamente he estado leyendo que las juventudes se están volviendo un poquitito conservadoras. Poquitito, pero bueno. Pero no a esos niveles. No, espero que no. Álvaro Delgado, muchísimas gracias. ¿A poco ya? Ya nos vamos. pues ya así nos no. vamos. ¿Verdad que se va como agua? Sí. No, muchísimas gracias. Ah, pues tú Liz. estás acostumbrado a las 2 horas. Sí, agarrar monte. ¿no? Agarrar monte. Agarrar monte. Bueno, Gracias. pues bien, Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Y muchísimas gracias a usted, señoras y señores. Ya sabe que es un programa para compartir, comentar, coleccionar y para que usted se cuide mucho. Ya lo sabe. Ahí nos vamos. A la próxima. Nos vemos. Bye.